Bueno, vamos a poner en manos de Dios este tiempo y después leemos, ¿sale? Gracias, Señor, por este tiempo, gracias porque nos permites venir, Señor, y adorarte como hermanos juntos, Señor, y poder exaltar tu nombre con cantos, con música, pero por sobre todo con nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que hoy nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Padre, úsame para exponer de forma fiel tu palabra, Señor, y a mis hermanos para poder comprender lo que tú les quieres hablar de forma personal y cada uno obedezcamos lo que tú nos hables. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ya estamos en Mateo? Bueno, el título del día de hoy es La visita de los magos. Y el subtítulo el subtítulo que yo le puse es Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dice así: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró el momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esta reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los siguió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo en un lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron a la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso, mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Bueno, hay varios puntos a estudiar o a ver, a meditar en lo que acabamos de leer. Y los vamos a ir viendo poco a poco con calma. Es muy profundo lo que se puede sacar de todo lo que acabamos de leer, pero vamos a extraer algunos puntos. Continuamos el relato que empezamos a ver la semana pasada, que estábamos viendo, en lo que nos quedamos la semana pasada. ¿Alguien estuvo aquí la semana pasada? Bueno, ya son más. La semana pasada concluyó los versículos con el versículo 25 de esta manera. Dice el 1:25 de Mateo: cuando el niño nació, José lo llamó Jesús. Podemos leerlo fácilmente y nos quedamos, decimos, ok, Jesús nació y José lo llamó Jesús, pero es bien profundo lo que esto significa, o el significado de estas cortas palabras. Estas palabras dividen la historia en antes y después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Dividió la historia ese suceso. El Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice en Juan 1:14 para los que anotan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un hecho de suma trascendencia. En muchas ocasiones podemos leer esto y pensar, reuniones familiares, regalos, adornos, comida, y esto no es así.
Si bien esas cosas están bien, no son malas y tienen su lugar, no es el centro de ello. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el centro de nuestro mensaje. No es una tradición ritual y no son fiestas con regalos, no se trata de eso. La semana pasada estuvimos estudiando un poco de las dificultades que vivieron José y María, y nuestro pastor nos hizo un pantallazo de lo que vivió José, porque muchas veces vemos lo que vivió María y creo que se ha hablado mucho de ello. Sin embargo, pues casi nadie ha hablado de José, ¿no? De cómo lo vivió José. Y fue bueno realmente estudiar esa parte, ver la perspectiva de José. Y bueno, si se lo perdió, bueno, ahí está la grabación. Y el día de hoy vamos a continuar con la siguiente parte, que es a partir del capítulo 2, versículo 1, que dice así: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Bueno, vamos en la parte A del versículo. Aquí Mateo se encarga de registrar que Jesús nació en Belén de Judea. Algo interesante con Belén de Judea, con Belén, es que Belén significa casa de pan. ¿Y cómo se le conoce a Cristo? El pan de vida. O sea, tiene bastante significado ahí. Y ahora bien, también era importante decir que era Belén de Judea, porque había otro Belén, que era de la tribu de Zabulón. Así que no es lo mismo. Y se encarga de separarlo, porque es importante para la profecía que vamos a ver más adelante. Dice en Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La profecía en la que se anuncia que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea está en Miqueas 5:2, si me acompaña, y los que anotan, anótenlo porque sí es bastante importante. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Para el pueblo y para los sacerdotes y maestros de la ley, esto era bastante conocido y lo vamos a ir viendo más adelante, y es importante resaltarlo, por eso lo resalta Mateo, este punto, porque es el cumplimiento de una profecía, una muy importante. También el versículo 1 nos declara que durante este tiempo reinaba Herodes. Herodes era un gobernante impuesto por los romanos, más específicamente por Julio César, en el año 47 a.C. O sea, ya tenía varios años reinando. Herodes era idumeo, esto quiere decir que venía de Edom. Sin embargo, se cuenta la historia que los idumeos, durante la cautividad de Babilonia, habían tomado la parte meridional del territorio de Judá. Y en el año 125 a.C., un hombre llamado Juan Hircano los obligó a circuncidarse. ¿Por qué es importante esto? Porque algunos veían este punto, que fueron obligados a circuncidarse, los llamaban nominalmente como judíos, pero la verdad es que de judío no tenía nada Herodes. Herodes era un hombre que se caracterizaba por ser cruel, despiadado, era un hombre que algunos historiadores lo describen como un hombre casi sin conciencia. Imagínense cómo era, un tirano. Y la parte B del versículo 1 también nos dice: por este tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, y déjelo ahí con puntos suspensivos. En algunas versiones la palabra sabios la traduce como magos, y estrictamente hablando, en el griego sí dice magos. Es la palabra magoi o magí, como lo quiera pronunciar. Ahora bien, hay distintas posturas respecto a qué se refería con magos.
Algunas posturas dicen, bueno, eran hechiceros. Esa postura carece de fundamento y tiene ciertas debilidades. Otras posturas u otros comentaristas los ven como astrólogos, como magos. Y otras posturas, que es la que tiene un poquito más de fuerza, los ven como una casta sacerdotal o consejeros o sabios del oriente, de su tierra de donde venían. Y la mayoría de los eruditos concuerdan con esta posición. Ahora bien, otro punto importante es que estos hombres concuerdan, los eruditos, en esta materia, que eran de origen medo-persas. Ahora bien, esto es de importancia, ¿por qué? Porque, no sé si se acuerda, pero en la Biblia hay un hombre que pasó por el imperio babilónico, por el imperio medo después del babilónico y después por el imperio persa. En la región que hoy se conoce como Irán, Afganistán, toda esa zona estaba dominada por estos hombres, por estos imperios. Ahora bien, de este hombre se nos dice que era jefe de los magos y sabios de aquella región. ¿Alguien sabe de quién era? Daniel, muy bien. Muy bien, andan filosos. Sí, habla de Daniel. Daniel se nos dice que pasó por estos imperios. No pasó como alguien que llegó a esas posiciones por ser alguien rico, prominente. En ese sentido, llegó como esclavo, llegó como alguien cautivo. Sin embargo, Dios le dio sabiduría y gracia delante de los emperadores de estas naciones. Recordemos, de Babilonia era Nabucodonosor, del imperio medo-persa era Darío, del medo era Darío y del persa era Ciro. Y con cada uno de ellos Dios le dio gracia delante de ellos y mucha sabiduría. Y fue puesto como jefe de los magos, de los sabios, de todas estas personas que daban consejo. Y ahorita vamos a ir hablando respecto a ese punto, lo vamos a conectar. Acompáñenme al versículo 2, dice así. Acuérdense, teníamos 3 puntos suspensivos. En una pregunta le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Si usted ha visto alguna película acerca del nacimiento de Jesús, seguramente habrá visto que llegaron los sabios o magos y llegaron directamente al palacio de Herodes. Bueno, esto no pasó así. Bueno, el texto no nos indica que haya pasado directamente así. Fue un proceso. Primero dice que llegaron a la ciudad y anduvieron preguntando a la gente, o sea, no llegaron directamente con Herodes al palacio. Y ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que nos da luz respecto a esto. Y ellos que llegaron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella, o sea, una señal de que iba a nacer y hemos venido a adorarlo. Esto es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque estos hombres eran extranjeros. Estos hombres eran gentiles, eran gente que venían de pueblos paganos. No eran eruditos en la ley de Moisés, ni siquiera eran judíos. Y quizá no conocían todas las profecías, no tenían acceso a la ley como tal o al entendimiento de ella, porque así como nosotros que también no somos judíos, de repente uno tiene que echarse el clavado en el contexto de cómo estaban las costumbres y todo ello. Bueno, ellos también, porque no eran judíos. La cuestión cultural a veces no la tenían tan clara. Sin embargo, con lo que sabían, estaban ahí. Llegaron a este lugar y recorrieron una distancia larguísima. Se dice que la distancia que recorrieron es poco menos de 2,000 kilómetros, entre 2,600 a un poco menos de 2,000. Es una distancia muy grande. Si de por sí recorrerla en carro es así como que no está fácil, es muy larga, es mucho tiempo. Ahora imagínense
recorrerla en una caravana. Y no era una caravana de 3 personas, como muchas veces en la tradición se cuenta. No eran Melchor, Gaspar y Baltasar, no. Eran una caravana larga, eran mucha gente. No iban nada más 3 personas, ¿por qué? Porque, uno, así se movían, y 2, cuando se movían por el desierto, ¿qué hay en el desierto? Hay animales salvajes, hay ladrones, hay gente que está ahí esperando, acechando para atacarlos, hay bandidos. Y aparte, pues que el clima, conocemos el tipo de clima desértico, no es fácil cruzarlo. Ahora, ir casi 2000 kilómetros con sus animales y caminando una parte es bastante pesado. Entonces, no eran judíos. ¿Qué los movió a aventarse esa travesía larga? ¿Qué los motivó a emprender ese peligroso camino a estos hombres que ni siquiera eran del pueblo judío? Y ellos llegaron a este lugar y quizá ellos esperaban, decían, bueno, nosotros no somos judíos, pero hemos visto la señal de las profecías, etcétera, y hemos venido a adorar al Mesías. ¿Qué podían haber esperado? Bueno, que el pueblo, que sí era su ley, pues estuviera esperándolo, ¿no? O sea, que ellos, pues con mucha más razón, estuvieran ahí ya con él. Sin embargo, no vemos esto. Vamos a irlo viendo poco a poco. En el versículo 3 dice así: cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que ¿quién? Que todos en Jerusalén. ¿Esto qué nos indica? Bueno, esto nos da luz a que primeramente todos en Jerusalén se perturbaron por esta noticia. Herodes oyó esa situación y pues también le corrió el mitote, ¿no? De que hay unos sabios que andan preguntando por el rey de los judíos. Y pues usted sabe cómo se corre la información, ¿no? Y aparte, pues era una caravana larga, no pasaban desapercibidos. Ahora bien, Herodes escuchó sobre la reacción del pueblo y nos dice que se perturbó profundamente ambos, tanto Herodes como el pueblo. ¿Por qué Herodes se pudo haber perturbado? Bueno, porque él era conocido como el rey de los judíos, o bueno, era un rey que había sido puesto ilegítimamente, no era judío, ya dijimos. Y sintió pasos en la azotea y a pesar de que ya iba a morir, ya no era alguien joven, ya le quedaba pocos años o poco tiempo. Sin embargo, no le alegró la noticia en lo absoluto. ¿Y el pueblo por qué pudo haberse perturbado? Bueno, el pueblo conocía a Herodes. Y Herodes dijimos que era un hombre casi sin conciencia. Era un hombre perverso, cruel, despiadado. Había un dicho que decía que era mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. O sea, porque era bien despiadado. O sea, Herodes era alguien bien sanguinario. No te perdonaba nada. Así que mientras más lejitos, mejor. ¿Y esto qué pudo haber desencadenado en la gente? La gente ha de haber pensado, están anunciando que llegó el rey de los judíos, el Mesías, Herodes se va a poner. Y pensaron quizá que iba a ponerse vengativo o a haber represalias. ¿Y qué creen? Tenían razón. Sí las hubo. Lo vamos a ver la próxima semana, no se lo pierdan. Ahora bien, si habían razones para que el pueblo pensara en va a haber represalias, o sea, la cosa va a estar fea. Sin embargo, ¿cuál era el motivo de esta represalia que habían pensado o pudieron pensar? O sea, llegó el Mesías. O sea, no era así como que llegó un rey extranjero o no, o sea, llegó el tan esperado Mesías, o sea, de quien apuntaban las escrituras. No era cualquier cosa, era algo que dijimos al principio de suma trascendencia. Ahora bien, es triste, la verdad, ver o leer esto que dice que se perturbaron. ¿Por qué? Porque aunque sí, o sea, Herodes era un hombre violento, cruel, despiadado y demás, era un hombre.
y como cualquier hombre, pues se iba a morir. Y Herodes no era importante comparado con lo que tenían ahí. O sea, estaba llegando el Mesías. O sea, Herodes, ¿qué? Sí, iban a pasar un tiempo difícil con él y su venganza, etcétera. Pero era el Mesías. Vemos ese fuerte contraste, ¿no? O sea, unos extranjeros que se arriesgaron y cruzaron un largo desierto, un largo camino por ver al Mesías y por adorar al Mesías, y ellos, que eran su pueblo, era su ley, era el pueblo del libro, y no lo estaban esperando porque todos los agarró en curva. Y dos, al escuchar esta noticia, no se alegraron, se perturbaron. Ahora bien, bueno, podemos leerlo y decir, este pueblo, ¿no? O sea, pero que de nosotros. Porque bueno, ellos ya ahorita, pues ya todos ellos murieron, pero nosotros estamos aquí y nuestra actitud ¿cómo es? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Cristo vino, Cristo resucitó y nos dejó a su Santo Espíritu. ¿Y qué actitud tenemos ante ello? Tenemos las Escrituras, vivimos en un país con libertad de tener una Biblia en físico, una Biblia completa, muchas versiones, y podemos cantar aquí juntos, en casa, predicar, como ya nos lo ha comentado en otras ocasiones nuestro pastor. O sea, tenemos la libertad de predicar en la calle, pero cuando se prohíba, todo el mundo va a querer predicar. Y bueno, está bien, o sea, llega ese momento y quiere todo el mundo predicar, bueno, está bien, pero ahorita tenemos tiempo de hacerlo con libertad. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo vivimos? Llenos de banalidades, trivialidades, en medio de tantas cosas que nos ahogan un mar de vanidad, o realmente vemos las cosas como estos sabios que arriesgaron todo para ir a adorar a Jesús. Mucha gente vive hoy como si Cristo no fuera a regresar. Muchos viven hoy sin esperar su regreso, algunos porque no piensan en ellos y otros porque se interpone en sus planes y en sus agendas. Porque tienen, al igual que vamos a ver más adelante, pero como algunos ahí, les estorbó en su proyecto de vida. Qué fuerte. Guardémonos de eso y si estamos en esta situación, arrepintámonos. Herodes escuchó del pueblo la noticia que circulaba, por lo cual llamó a personas que podían aclarar sus dudas. Acompáñenme a Mateo 2:4. Dice así en la Nueva Traducción Viviente: mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Herodes no perdió el tiempo. Herodes, ¿a quién le llamó? A los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. No le llamó a no sé, Pepe de las Pitayas o a no sé. Le llamó a la gente que se suponía que debía de saber la respuesta, a la gente instruida en la ley. Se cree que esta descripción habla ni más ni menos que de los integrantes del Sanedrín. O sea, él no iba a hablarle a cualquier sacerdote, él iba a hablar a los que más capacitados. Y les lanza la pregunta directamente: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Y ellos, ¿qué respondieron? En los dos versículos que siguen, el 5 y el 6. En Belén de Judea dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Ellos no titubearon, no la dudaron, no consultaron así en bolita entre ellos, no.
Ellos conocían perfectamente la respuesta y le declararon la respuesta correcta. Ellos conocían las escrituras, ellos conocían las profecías, ellos tenían buena enseñanza, tenían buena doctrina, tenían teología. Eran gente instruidos, pero esto no era una realidad en sus vidas. Estos hombres seguramente escucharon el rumor del pueblo y ¿qué hicieron? Nada. O sea, no fueron a indagar con ellos. O sea, se nos dice aquí que fue Herodes el que los llamó para preguntarles. Pero imagínense, o sea, ellos eran, digamos, los más instruidos al respecto, eran los que tenían la responsabilidad, o se supone que son los que debían de tener el mayor gozo o esperar con mayor ansias la venida del Mesías. Y no fue así, porque al igual que el pueblo, todo el pueblo se perturbó por la noticia. Eran gente que se quedaron indiferentes. En lugar de estar atentos, así como los sabios, ellos sí estaban capacitados para seguir las señales, observar las señales que vieron los sabios y haber entendido los tiempos. Ellos sí. Ahora bien, a lo mejor no lo vieron, por lo que sea. Bueno, cuando escucharon la noticia del rumor de los sabios, debieron haber indagado inmediatamente. Sí, es cierto, o sea, los agarraron dormidos de alguna manera, pero, ok, vamos a escudriñar. Como lo hacía Daniel, vamos a escudriñar qué dice las Escrituras, y no lo hicieron. Conocían respuestas, sabían las Escrituras, pero guardémonos de eso, o sea, de verdad, guardémonos de tener una cabeza de este tamaño y un corazón frío. Porque hoy en día hay mucha gente que sabe mucho, hay mucha gente que conoce Biblia y conoce las doctrinas y la historia y los idiomas y muchas cosas y son gente muy prominente, pero realmente muchos no lo creen, no lo viven y les apasiona el pelear con otras personas, ganar debates, pero no los apasiona Cristo. Porque Cristo es el centro de todo lo que estudiamos, de todo lo que, si uno busca conocer idiomas, busca conocer la historia de la iglesia, no es porque quiera, no debería de ser por amor a la historia o amor a los idiomas o a que me vea la gente, sino por amor a Cristo. Ese debería ser el motivo. Después de esto, ¿qué hizo Herodes? Ya consultó a estos hombres, a la gente, digámoslo de una manera, a la gente religiosa de iglesia. Y en el 7 dice así: luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Ya convocó a unos, ahora ¿quién convocó? A los sabios. Hasta este momento es que Herodes se encuentra con ellos. O sea, no llegaron directamente con él. Ahí los convocó y los convocó en una reunión privada. ¿Por qué? ¿Por qué privada? ¿Por qué le tenía miedo a o no quería que se enterara la gente? Porque se corría el rumor de que ya había llegado el Mesías y el que Herodes se hubiera reunido con ellos o la gente lo supiera, hubiera alentado entonces sí es verdad, o sea, porque Herodes los llamó y ya vimos a Herodes, entonces a lo mejor él también quiere saber dónde está, quién es. Y eso no quería Herodes. Herodes tenía su propia agenda, Herodes quería otra cosa. Ya sabemos qué era lo que quería Herodes, pero igual la próxima semana lo vamos a ver a más detalle. Ahora Herodes estaba indagando ya había indagado el lugar de nacimiento del Mesías, ya le habían dicho los religiosos dónde había de nacer el Mesías, ya sabía el dónde, ahora necesitaba saber cuándo fue esto. Por eso les preguntó en qué momento se les había aparecido la estrella por primera vez. ¿Por qué? Porque de ahí iba a tomar ese rango. Por eso tomó el rango de los niños menores de 2 años.
Bueno, lo vamos a ver, no quiero spoilearlos, pero de ahí fue de que esa información, esas preguntas no eran aleatorias, sino eran preguntas inocentes. Él estaba buscando información para delimitar, digamos, su objetivo. Él ya iba armando su plan en su cabeza y ya tenía más información. Entonces, ¿qué dijo Herodes en el 8? Entonces Herodes les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. ¿Qué les dijo? Vayan ¿a dónde? A Belén. Los sabios, ¿cuándo dijeron que sabían que era en Belén? Si los sabios hubieran sabido que el Mesías iba a nacer en Belén, no hubieran llegado a Jerusalén, hubieran llegado directamente a Belén. No iban a hacer una parada innecesaria después de recorrer tal distancia. Por lo tanto, ellos no lo sabían. Como les digo, no tenían la revelación de todo, la profecía, no, nada más tenían clara unas partes, pero no todo. Y aquí, si bien ellos no lo sabían, ahora ya lo saben, porque Herodes ya les dijo en dónde. Y cómo Dios usa, ¿no?, aún a un rey cruel, despiadado y demás, para guiarlos al punto donde, ok, es en Belén, vamos a Belén. Y no solo eso, dice, Él los mandó, ya no iban así como que nada más van recorriendo, así como que ¿y estos quiénes son? Ya los estaba mandando Herodes para allá. O sea, ya tenían así como que, es que Herodes los está mandando también. Bueno, vamos a continuar al 9, dice así: después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. De ellos no necesitaban que Herodes les dijera, sin embargo, les dio esa adelantadita, pero Belén era una ciudad, no como ahora. Pero pues imagínense, aunque en una colonia, por pequeña que sea, pues para indagar en qué casa va a estar, no va a ir uno de casa en casa quizá preguntando. Así que la estrella los iba guiando hasta Belén. Iba delante de ellos, dice, y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Sobre la estrella hay muchas posturas entre los eruditos, los historiadores y demás. Hay algunos que atribuyen la estrella o esta señal de la estrella a una alineación de distintas estrellas, o más bien planetas, que se alinearon y formaron una estrella más grande. La hemos visto en algún momento donde pues es una estrellota, ¿no? Algunos mencionan eso. Sin embargo, una alineación de planetas o una estrella, por grande que sea, no se va a detener exactamente en el lugar de una casa. Por lo cual, bueno, esa es una postura. Otra postura es que la señal es una señal sobrenatural para guiarlos, al igual que como pasó con Moisés, cuando Dios iba cuidando a su pueblo en medio de una columna de nube en el día para protegerlo del sol, y en la noche con una columna de fuego para guiarlos en medio de la oscuridad. O sea, no son cosas que fuera así naturalmente, hubiera una nube siempre cuidándolos del sol. O sea, era una señal sobrenatural donde Dios estaba mostrando un cuidado sobre su pueblo. En este caso, Dios los iba guiando. ¿Y qué pasó cuando la estrella se detuvo sobre la casa y ellos vieron dónde estaba? Dice el 10. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Qué contraste, ¿no? O sea, es realmente contrastante el se llenaron de alegría con el se perturbaron profundamente. O sea, no fue una perturbación así como que, sino profundamente, o sea, en el corazón. Y estos hombres extranjeros, sin mucho conocimiento, quizá con algunas prácticas que no estaban bien, sin embargo, con lo poco que sabían, ¿qué dice? Se llenaron de alegría.
Y la gente que debía alegrarse y que tenía el conocimiento y que se supone que estaba esperando al Mesías, se perturbó. Y continúa en el 11, dice: entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Bueno, hasta ahí. Finalmente culminó su largo viaje. Cumplieron su objetivo, que era encontrar al Mesías, al Rey de los judíos. Pero muchas veces, bueno, si vemos alguna película, nuevamente, una película al respecto, o alguna representación, en unos meses se va a poner varias representaciones en la ciudad. ¿Qué es lo que vemos en esas representaciones? Vemos el establo, los animales, José, María, el pesebre, Jesús en el pesebre. ¿Y a quiénes vemos? A los pastores y a los magos o a los sabios. Sin embargo, aquí, ¿a dónde llegaron? A una casa. No dice que llegaron a donde estaban los animales. No fue el mismo momento. No sabemos cuánto pasó, pudieron haber pasado días, semanas, no sabemos. Pero no fue en ese momento. Ya había pasado un tiempo, no sabemos a ciencia cierta cuánto, pero lo importante es que llegaron. Ya estaban en una casa y dice que al entrar vieron a Jesús con su madre María. ¿Y qué hicieron? Se inclinaron y adoraron a Jesús. O sea, les digo nuevamente, es realmente contrastante. O sea, la actitud de estos hombres, les digo, de un pueblo pagano y demás, se alegraron, se arriesgaron todo ese camino y llegaron, y ya cuando le estuvieron delante de él, se inclinaron a adorarlo. Hombres extranjeros tuvieron mayor entendimiento que la gente de Jerusalén y que los respetados sacerdotes y maestros de la ley. Estos hombres supieron delante de quién estaban y entonces lo adoraron. C.S. Lewis dijo una vez: hubo una vez en el mundo un pesebre y en ese pesebre algo más grande que el mundo. Ellos tuvieron la mejor respuesta que se puede tener al estar delante de Cristo. Se inclinaron y adoraron. Pero cuando uno se encuentra delante de Cristo, uno no agarra y empieza a debatir sobre el tema que quiera o decir, no, o sea, se postra delante de Él y lo adora. Y también dice que le entregaron presentes. No llegaron con las manos vacías. Y eso también es importante, porque es toda la actitud que vemos en ellos, todo lo que ellos hicieron, es de bastante aprendizaje para nosotros. Bueno, los maestros, los sacerdotes del pueblo no lo hizo, pero nosotros con qué actitud llegamos a adorar a Dios. Y cuando decimos no llegaron con las manos vacías, no hablamos ni de dinero ni de nada de eso. O sea, no estamos levantando ofrendas ni nada por el estilo. Pero ¿con qué nos presentamos delante de Cristo? Venimos a adorarlo. ¿Qué le presentamos? Dice en Hebreos, me parece que es en Hebreos, sacrificios de labios, frutos de labios que confiesan su nombre. Bueno, podemos comenzar por ahí, ¿no? O sea, frutos de labios que confiesen su nombre, sacrificios de alabanza. Porque podemos venir aquí y llegar con externamente quizás a hacer lo que los demás hacen, aplaudir, lo que sea, pero en el corazón, ¿qué hay? O sea, porque al final de cuentas uno ve el exterior, pero solo Dios conoce el interior de nuestro corazón. Podemos ser muy efusivos, podemos brincar y hacer maroma y media, y nuestro corazón está totalmente lejano a Dios. ¿Con qué llegamos delante de Él? ¿Con qué nos presentamos? ¿Qué presentamos delante de Él? ¿Adoración? ¿O una adoración quizá a nosotros mismos? Y todo eso lo ve el Señor.
Ellos se llegaron con presentes, con regalos. Dice, luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Y sobre el significado de esos regalos se han escrito libros, o sea, muchos se ha escrito al respecto. Sin embargo, sí hay varias cosas que podemos mencionar respecto a eso. Respecto al oro, muchos eruditos coinciden en que el oro es un regalo digno de un rey. Se dice mucho en las escrituras del oro, sin embargo el oro siempre va relacionado con el rey, con la realeza. El incienso era usado por los sacerdotes, ya que ellos lo ofrecían en el templo, y la mirra se empleaba para embalsamar. Podemos hablar mucho de ello, pero nos da un pantallazo de lo que vamos a ir viendo a lo largo de toda nuestra serie de Mateo. Además, que todo esto podía servirles para, o sea, el oro y demás, para lo que iba a seguir, porque recordemos, llegaron a un establo, no eran de grandes ingresos ellos. Era provisión del Padre hacia su Hijo. Mateo 2:12 dice así: cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Ya que se estaban yendo, vemos que Dios le habló a estos hombres por sueños para que no regresaran a Herodes y entonces volvieran por otro camino. Con esto Dios se encargó no solo de guardarlos en su camino de ida, sino también en el de regreso. Vemos a hombres que mencionamos nuevamente, extranjeros, sin embargo, que habían ido a adorar a Jesús, a llevarle presentes, a estar ahí presentes cuando en su llegada. Porque ¿quiénes lo esperaban en su llegada? Dijimos al principio que fue un hecho trascendental, que dividió la historia, que fue un evento muy importante. ¿Y quiénes lo presenciaron o quiénes estuvieron ahí? Unos pastores, ellos, unos extranjeros, y vemos quiénes se le presentaron a los pastores. Bueno, no lo vamos a ver en Mateo, pero en otro de los evangelios dice que ellos vieron a las huestes celestiales, al ejército de los cielos, estaba ahí. O sea, a lo mejor no los recibió los reyes o la gente misma del mismo pueblo, pero el cielo estaba, cantaban, daban gloria a Dios. O sea, no era algo que pasó desapercibido en ninguna manera. Y en los cielos, los habitantes de los cielos son muchísimos más que nosotros. O sea, realmente allá sí fue así, fue notorio lo que estaba pasando. Y aquí el pueblo estaba dormido. Y Dios guardó a estos hombres que esperaban la venida de Jesús, que vieron las señales y atendieron a ellas, los guardó en su camino de regreso. Ahora bien, también les dijo que no volvieran a Herodes. ¿Por qué razón? Pues por seguridad para guardar al mismo Jesús y a sus padres. Porque sabemos lo que va a pasar la próxima semana. Lo vamos a ver con más detalle, pero Herodes, sus intenciones eran perversas, malvadas. No tenía buenas intenciones y además no volvieron por el mismo camino, no sabemos exactamente qué hubiera o cómo hubiera reaccionado Herodes hacia los mismos sabios o magos, no sabemos si se hubiera vengado en contra de ellos mismos. También era protección para ellos, porque sabemos que gente como esa es vengativa y les pudo haber dado cuello para que el pueblo no se enterara. No lo sabemos, pero sí es algo muy probable. En resumen o en conclusión de lo que hemos estado hoy viendo,
Vimos como hombres extranjeros completamente ajenos al pueblo judío, tanto en distancia como en costumbres, cultura y demás, con poca información que tenían, logran ver la señal del nacimiento de Cristo. Y les voy a leer un pedacito de algo que dice un comentarista. Dice así: los paganos que nada tenían para guiarles, sino conocimientos superficiales de ciencia mezclados con mucha superstición, estaban, sin embargo, tan inflamados de entusiasmo por las señales de Dios, por medio de estos instrumentos imperfectos les había otorgado, que emprendieron un largo viaje e hicieron cuidadosas investigaciones para poder tributar la debida reverencia al nuevo monarca enviado al mundo. Pero el conjunto de los jerarcas judíos, con el Pentateuco y los profetas en sus manos, estaban tan lejos de alegrarse ante el informe del cumplimiento de los símbolos y profecías que no les interesó el verificarlos. Fuerte contraste que este autor también menciona. Judíos llenos de conocimiento de las Escrituras, gente de mucho conocimiento, manifestaron una terrible indiferencia. Mostraron un completo desinterés por el nacimiento de Cristo y un acontecimiento tan grande que ya vimos cómo se manifestó en medio de los cielos. Fue algo glorioso. Sin embargo, ellos lo veían con total desprecio. Un menosprecio también en esto está mostrando un desprecio hacia Cristo. Dice Lucas 19, 43 al 44: vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El pueblo no conoció el tiempo de su visitación, ni siquiera le interesaba. Estaba el Mesías en medio de ellos y desde su nacimiento hasta su crucifixión vemos como el pueblo no lo honró como debía, como lo que es. Su nacimiento a los líderes judíos no les importó, y en su muerte el pueblo, vamos a ver en varios años, cómo dijeron: crucifícale. Se apartaron de él cuando las multitudes lo seguían. Sin embargo, en el momento de su crucifixión todos lo abandonaron. El pueblo no conoció el tiempo de su visitación, por lo cual llegó el tiempo de su destrucción, años después. Cuán terrible actitud tuvo el pueblo judío respecto a la venida de Cristo, a la primera venida de Cristo. Y si bien nosotros no vivimos en ese momento, vivimos en la espera de su segunda venida. Nosotros vivimos en una etapa como previo a lo que estamos leyendo. Ya vino Cristo, ya lo vimos. Sin embargo, ahorita estamos esperando a que venga nuevamente a su regreso, a la segunda venida. ¿Y cuál es nuestra actitud o en qué posición estamos? ¿Como los maestros de la ley, como los estudiosos, que no lo están esperando, que sí tienen el conocimiento, pero realmente pues no les interesa? ¿O como aquellos sabios, aquellos magos que, aunque no eran israelitas, no eran judíos, lo vieron las señales y se alegraron, y cuando vieron a Jesús lo adoraron? ¿En qué lado estamos? En este tiempo vivimos tan cómodos con todo el conocimiento que tenemos, que hemos olvidado que todo esto que hacemos se trata de una persona. Vivimos cada día para nosotros mismos, buscando nuestros deleites, nuestro propio placer terrenal, nuestros intereses.
¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque dice la Biblia que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. ¿Realmente hemos encontrado o descubierto aquel tesoro escondido, aquella perla de gran precio? ¿O vivimos como esos eruditos en las Escrituras, los cuales sí sabían bastante y tenían una buena doctrina, sin embargo, no les importaba realmente que Cristo viniera? Vivimos con esa conciencia y el gozo de que Él ya vino y que va a regresar muy pronto. O sea, realmente no solo esperamos, sino anhelamos su venida. Dice Apocalipsis 22, 12 al 17. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentir. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el 22:20 dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos podemos decir esto? Sí, ven, Señor Jesús. Amén. El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Cómo estamos viviendo? Con esta esperanza, con esta conciencia de que Cristo va a venir y que ya viene, de que ya no sabemos cuánto tiempo, pero nuestra esperanza es que Él viene. ¿O estamos anclados a esta tierra, a los intereses terrenales? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Bueno, cada quien meditemos delante de Dios en dónde estamos y, bueno, si estamos anclados a esta tierra, pues rindamos cuentas delante de Él que todavía hay vida, todavía podemos hacerlo. Les decía a los hermanos del Valle, el tiempo es hoy, no mañana. Mañana no sabemos, el día es hoy. Las decisiones son hoy. Un pastor decía, hoy es el día del Señor, mañana es el día del diablo. Que mañana no sabemos si va a haber mañana. El día es hoy. Decisiones que tengamos que tomar, resoluciones que tengamos que hacer, son hoy. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra sea viva en nuestros corazones, Señor, y que atendamos cada uno de nosotros a lo que nos hayas hablado el día de hoy y atendamos prontamente, Señor. Señor, que nuestra vida, que no vivamos esta vida, Señor, como tanta gente que conoce mucho, pero no te ama, no te espera, no te anhela, no está apasionada por ti. Que nuestros corazones realmente te anhelen fervientemente, con pasión real. Porque ¿quién puede estar delante de ti indiferente? ¿Quién puede estar delante de ti con apatía, o indiferencia, con indiferencia? No queremos ser de los que viven indiferentes a ti, Señor. Queremos realmente vivir para ti, Señor. Queremos amarte, Señor, cada día más, conocerte cada día más, no solo en conocimiento intelectual,
que es bueno y tiene su lugar, pero queremos que todo lo que aprendamos, Señor, sea una realidad en nuestras vidas y lo llevemos a la práctica, Señor, cada día. Te necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, que cada uno de nosotros pongamos por obra, Señor, lo que tú nos has hablado, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al tiempo de la oración.